Entonces, ahora en nuestra sesión número 14 vamos a ver higiene y salud 2, que ya corresponde a lo que son primeros auxilios, ¿no? Lo que tenemos esos temas de primeros auxilios, ¿ya? Entonces vamos a ver qué cosas son, definir qué cosas son primeros auxilios. Siempre ustedes en sus casas, yo sé que algunos de ustedes por ahí han tenido un accidente, siempre ha habido un accidente, entonces hay que saber cómo intervenir en o sea, antes de llevar al médico, ¿no? Hay que tomar algunas medidas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, ese es primeros auxilios. Entonces, primeros auxilios es la atención de emergencia. Es la atención de emergencia. Es la atención de emergencia. Es la atención de emergencia que debe ser rápida. Mientras estaba jugando Roblox. Y oportuna, ¿ya? Para proporcionar a la persona que ha sufrido un accidente. A ver, Reina. Gracias. Julio. Ahí tu micro. Sebastián, buenos días, porque tan tarde. Ya, ¿qué pasó con Maricielo? No la veo, ¿se fue? Ya. Luego, entonces, esas son las... Por ejemplo, cuando tenemos, en caso de golpes, ¿cuáles son las emergencias que se debe hacer? Uno es aplicar hielo sobre la parte afectada. Hielo, eso va a desinflamar la piel que se ha golpeado. Pero si es en la cabeza, uno debe observar a la persona si presenta otros síntomas. Eso sí, la cabeza sí es peligroso. Hay que llevar inmediatamente a un centro de salud más cercano. Porque la cabeza, recibir un golpe en la cabeza sí es muy peligroso. Entonces, cuando es en la cabeza, tienen ustedes que llevar inmediatamente a un centro médico. Si te fracturas un hueso, tienes que inmovilizar la parte afectada. Si hay una herida, debes de colocar una gasa o pañuelo limpio, o al final es una tela limpia. Siempre tiene que ser con la máxima limpieza. ¿Por qué? Porque nos puede causar ciertos tipos de infecciones. Ahora, debemos evitar cualquier movimiento brusco al transportar al paciente. Por eso cuando ustedes ven a veces en la calle, una persona, por ejemplo, lo atropella un carro o alguien que se cae de la escalera, lo recomendable es que se quede quieto ahí hasta que lleguen los bomberos, porque ellos sí saben cómo movilizar, ellos sí saben cómo subir a una persona fracturada a su ambulancia. De repente nosotros, por ser muy atentos, queremos subir a la persona a la ambulancia o llevarlo a un carro y al contrario, en vez de hacerle un bien, hacemos un mal. Pero, por ejemplo, hasta que vengan los paramédicos, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es aflojar la ropa de la persona, colocar a la persona en el suelo, dejar descansar la cabeza de la persona. Puede ser así como se muestra en la figura, en forma manual, o podría ser una pequeña almohadilla, ¿no? Esperando que lleguen los paramédicos. Entonces ya los paramédicos, ya ellos ya saben cómo levantar a la persona, ya saben cómo transportarla. Ahora, cuando hay un golpe en la columna vertebral o en el cuello, hay que evitar mover la parte afectada. No hacer masajes, ni vendar, ni atar con fuerza.
No tratar de colocar el miembro en su posición normal. Por decir, si ustedes ven que el cuello está medio torcido, no traten, ustedes no son médicos, o sea, no tratar de acomodar la cabeza, sino eso lo tiene que hacer el médico. No mover a la persona innecesariamente. Entonces, estos son los primeros auxilios cuando se producen golpes, fracturas o golpes en la columna vertebral o cuello. ¿Ya? Son las medidas que uno debe de tomar como primeros auxilios. Luego tenemos quemaduras. También un accidente que pasa mucho en los hogares son los accidentes que se producen por quemaduras, ¿no? Entonces hay quemaduras, entonces hay que saber cómo atacar. Entonces, en quemaduras hay 3 tipos de quemaduras. La quemadura de primer grado, que es cuando la piel se pone roja, ¿no? Cuando es de primer grado, por decir, puede ser, por ejemplo, el vapor del agua hervida, a veces así pequeñita, a veces, ¿no? La piel se te va a poner roja. Entonces ahí que lo que tienes que hacer es lavar con agua fría, jabón, y colocarle compresas de agua fría. No cuando es una quemadura así leve, nada más. Una quemadura de segundo grado, ¿ya? ¿Qué te va a producir? Te va a producir ampollas. Sí, hay unas ampollas que te salen así, de agua, te salen unas ampollas. Entonces ahí también tienes que lavar con agua hervida, fría y jabón. No debes reventar las ampollas. ¿Por qué? Porque si tú las revientas, esas ampollas se pueden infectar. Si la quemadura es más que la palma de la mano, ya tienes que llamar a una ambulancia o llevarlo al centro de salud más cercano. O sea que si esas quemaduras de segundo grado son en varias partes de tu cuerpo, entonces tienes que ir al médico de todas maneras. No puedes tú quedarte ahí con tus ampollas, ¿ya? Ahora, la más grave son las de tercer grado. En las de tercer grado ya se destruyen los tejidos. Ya la epidermis, no hay epidermis, se quema, desaparece. Ya te queda, como quien dice, carne viva. Aún así, los primeros auxilios que tienes que hacer es lavar con agua hervida fría. Tienes que cubrir con gasa, llamar al centro de emergencia o llevar al centro de salud más cercano. No arrancar la ropa que está pegado a la piel. Eso es muy importante. No arrancar la ropa que está pegada a la piel. ¿Por qué? Porque va a ser doloroso, ¿no? Porque hay un accidente ocurre, por ejemplo, te puedes quemar con fuego una casaca y la casaca se te va a pegar a la piel. Entonces tú no vas a poder sacar la casaca, de repente se te pega esa tela, ese plástico se te va a pegar a tu piel. Entonces, tú no intentes hacer eso, lo tiene que hacer un médico. ¿Ya? Entonces, esas son las emergencias en quemaduras. Acá ustedes pueden ver un gráfico, una quemadura de primer grado, ¿ves? Se te pone la piel roja, quemadura de segundo grado, te salen ampollas, quemadura de tercer grado y hay destrucción de tejidos. Ya te queda la carne viva ahí. Ya tienes que ir sí así al médico. Ahora, hay cosas que tú nunca debes de hacer cuando haces quemaduras. Si quieres lavar la herida, hazlo con agua fresca, agua hervida. ¿Ya? No debes aplicar hielo. Porque uno dice, ya, como es quemadura, mientras más frío, mejor. No. No debes aplicar hielo. No debes, lo que dije antes, no debes despegar
ropa o accesorios que hayan quedado adheridos a la piel. No aplicar cremas, pasta dental ni nada que no haya indicado el médico. Muchos dicen, para quemaduras es bueno echarse crema dental, pasta dental. No, hay varias cosas que dicen que es bueno para quemaduras. Otros dicen, hay que ponerse cebolla. Otros dicen, hay que ponerse tomate. ¿No? Entonces, no, o sea, el que tiene que decidir esto es el médico, ¿no? El médico ya te va a recetar pastas especiales para ese tipo de quemaduras. Tampoco cuando tengas ampollas, nunca debes de reventar esas ampollas, ya que el líquido que tiene está estéril y protege de infecciones. Al contrario, esas ampollas son buenas porque protege de infecciones, ¿ya? Y siempre tapar, o sea, si es una herida muy fuerte, debes de tapar con un paño limpio, ¿no? Preferiblemente con una gasa, ¿no? Las gasas ya vienen desinfectadas, entonces tú lo puedes, con una gasa tú puedes proteger. ¿Por qué? Porque la gente la gente que muere por quemaduras no muere porque se quema, sino lo que muere es porque se infectan las heridas. Las heridas se infectan, entonces se produce a la persona una septicemia, es decir, todo su cuerpo se enferma, todo su cuerpo se infecta. Entonces, por eso que los médicos siempre protegen de infecciones esas heridas. Eso es muy importante. Por eso siempre seguir estas recomendaciones. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguno de ustedes se ha quemado alguna vez o no? ¿Sí? ¿Nadie se ha tenido una quemadura, chiquita aunque sea? ¿Nadie? Ya. Mejor porque se duele horrible. Yo sí me he quemado, sí me han salido ampollas. Pero así es, pero las ampollas se dejan ahí nomás hasta que solitas se revienten. Ahora también otro caso de primeros auxilios es cuando tú te intoxicas. O sea, a veces consumes un alimento que te hace mal. Entonces, a veces alimentos que tú no sabes que te hacen mal. Por ejemplo, hay personas que son alérgicos a los mariscos. Por decir, si comen un camarón, comen conchas negras, por ejemplo, les hace daño. O sea, su cuerpo no asimila ese tipo de alimentos. Entonces, la persona se intoxica. Le pueden salir, por ejemplo, se puede hinchar su cara, sus manos, puede también vómitos, ¿no? Puede tener vómitos, puede salir erupciones, ¿no? Es como reacción porque la persona se ha intoxicado por alimentos. Entonces, la manera como debemos de resolver una intoxicación es provocarle el vómito a la persona. O sea, ¿por qué provocar el vómito? Para que pueda botar lo que le ha hecho mal, ¿no? Porque lo ha hecho mal. Entonces, muchas personas son alérgicas a ciertos alimentos. Entonces, tenemos que, la manera más rápida es que salga ese alimento de su cuerpo. Eso es lo que se hace. Luego, si la intoxicación es por vía digestiva, se debe inducir al vómito, ya lo dijimos. Eso mayormente cuando es ingestión de alcohol, ¿no? Alimentos en descomposición. Tratar de controlar la presión, la respiración de las personas. Si hay paro respiratorio, o sea que deja de respirar, se le debe aplicar la reanimación cardiopulmonar, según sea el caso. Si la víctima presenta vómito, recoja una muestra para que pueda ser analizada.
y trasladar a la víctima a un centro asistencial. Es decir, si ustedes, por ejemplo, encuentran una persona, un familiar que ha vomitado, está inconsciente, y ustedes no saben qué cosa ha consumido, entonces deben coger una muestra de su vómito para que el médico lo analice y saber qué cosa ha consumido. A veces no solamente es por alimentos, sino a veces también es por accidente. Algunas personas, por ejemplo, tienen la costumbre de en botellas de gaseosas guardar ciertos químicos. Entonces, sobre todo los niños se equivocan a veces. Por ejemplo, si tú guardas por ejemplo, thinner es un químico corrosivo, un thinner lo guardas en una botella de agua de mesa, el niño va a pensar que es, como es del mismo color del agua, va a pensar que es agua. Entonces se lo puede tomar. El niño se lo va a tomar y le va a quemar internamente. Le va a quemar el cuello, le va a quemar el estómago. Por eso, tener cuidado. Nunca debemos guardar en botellas de alimentos cosas químicas, ¿no? Es malo eso, ¿ya? Si no, los niños se pueden equivocar. Sobre todo los niños, hasta los adultos también. A veces ha pasado con adultos, que a veces no se dan cuenta, ¿no? Y consumen algo que no es. Ya, esas son intoxicaciones. Ahora, para nosotros evitar, ya, digamos, evitar, no, o sea, para tener, digamos, o dar los primeros auxilios, tenemos que tener un botiquín de emergencia. Entonces, ese botiquín de emergencia, ¿qué debe de contener? Debe de contener, por ejemplo, analgésicos para el dolor. ¿Qué son analgésicos? Son pastillas que van a quitar el dolor, ¿no? Antitérmicos, que son para quitar la fiebre, como el paracetamol, el ibuprofeno. Analgésico para el dolor puede ser dolocodralán. Hay varias marcas de pastillas para el dolor. Tener un termómetro. Este es un termómetro que lo está con fiebre, lo tengo acá. Este es termómetro. O si no, también puede ser, hay termómetros digitales también. Tener tijeras de punta redonda para poder cortar las gasas, pinzas de depilar. Ese sirve para coger a veces, sin infectar las gasas, las telas. Tintas de distintos tamaños. Guantes, hay que tener guantes de látex. Jeringas, en caso de que se va a colocar inyecciones. Jabón líquido para la limpieza. Alcohol también para la limpieza y también para, por ejemplo, si vas a colocar una inyección, tienen que la parte donde va a entrar la aguja, ahí tienes que limpiarlo con alcohol. Luego antisépticos, o sea, para limpieza. Luego suero, con prensas de gasa estéril, o sea, gasa ya partida ya, para ganar tiempo. Vendas de gasa y elásticas. Ese ya cuando quieres hacer en el caso de una fractura. Luego esparadrapo, es ese blanquito que para pegar las gasas, ¿no? En una herida. Las gasas, no pegas, no pones la gasa ya encima de una herida y para que no se caiga la gasa le pones un esparadrapo. Agua oxigenada es para las infecciones, para limpiar. Mascarilla también. O sea, las mascarillas que ahora se usan en el COVID era exclusivamente para eso, ¿no? Pero ahora ya todo el mundo usa mascarillas, pero igual debes tener más. Cuando uno hace ese tipo de protección, se tiene que proteger con mascarilla porque tú no sabes si la persona pueda tener alguna enfermedad.
¿no? De repente tose, de repente te puede contagiar. Y luego debes tener un manual de primeros auxilios, ¿no? Siempre saber, ¿no? Qué cosa hacer. O sea, como tú no eres médico, entonces tienes que tener tu manual. Es como que te enseña cómo tengo que hacer las cosas. Y también un directorio, o sea, todos los números de emergencia, ¿no? Por ejemplo, ustedes si se quedan solos en casa, deben tener a la mano el teléfono de su mamá, de su papá, en caso de una emergencia. O en caso que no esté, o de algún familiar. Y también deben tener teléfonos de emergencia, ¿no? De centros médicos, centros de emergencia, para que los puedan atender. Entonces, estos son lo básico que hemos visto en esta parte de lo que es los primeros auxilios. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ahí? Ya, en la segunda parte voy a preguntar, así que vayan viendo. En la segunda parte voy a preguntar uno por uno, qué es lo que han entendido de esta parte. Mientras tanto voy a ir avanzando con lo que va a ir en su cuaderno. ¿Ya? Entonces son las 11:10 entramos. Pero copiar, ¿eso debemos copiar? No, yo lo que van a copiar yo les voy a colocar al final de la clase. ¿Ya? Al final de la clase yo les voy a colocar lo que van a copiar. Ahorita solamente todavía no copien eso. Yo les voy a indicar qué cosa copiar. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer un receso. 10 minutos de receso. 11:15 entramos, ¿ya? 11:15 entramos, ¿ya? Para ir avanzando lo que va a ir en su cuaderno y para que se grabe la clase. Listo. Entonces, 11:15, no se olvide, entren a esa hora, 11:15, ¿ya? A ver, ¿qué cosa significa dar primeros auxilios? A ver, Reina. ¿Qué significa dar primeros auxilios? ¿O qué entiendes tú por primeros auxilios? ¿Ah? Medicinas. No, pero ¿qué cosa? Medicina es muy relativo. ¿Qué ocurre cuando hay primeros auxilios? O sea, ¿qué cosa debes hacer? ¿O qué significa dar primeros auxilios? Tratar de salvar una vida. ¿Hasta qué rato? O sea, digamos, primeros auxilios significa que se debe auxiliar, ayudar a una persona accidentada hasta que lleguen los paramédicos, ¿no? Auxilias a una persona herida. Exactamente. Ahora, Sebastián, en caso de golpes, ¿qué se debe de hacer? Si una persona sufrió un accidente porque se golpeó, ¿qué cosa debe hacerse? Sebastián. ¿Qué profesor? Profesor, ¿me puede profesor repetir qué dijiste? Ya, ¿qué se debe realizar cuando se produce un accidente, cuando recibes golpes? O sea, ¿te golpeaste? ¿Y te pone el hielo? Hielo, exactamente, ¿no? Hielo, tienes que poner hielo. ¿Qué decir? Ajá. Y entonces tienes que poner hielo, ¿no? ¿Qué más? A ver, Nicole, ¿y si es fracturas, qué tienes que hacer? No sé, eso me dijo poner, pero yo digo A ver, Nicole, si es fracturas, ¿qué tienes que hacer? Nicole, si sufres una fractura, ¿qué se debe de hacer? inmovilizar la parte afectada. Inmovilizar la parte, ¿no? Y evitar que la persona se mueva. Listo.
¿Los golpes más peligrosos dónde son? En la cabeza. En la cabeza. Cuando una persona se golpea en la cabeza, hay que tratar de llevarla inmediatamente al médico, pues es una zona muy peligrosa. Ahora, en quemaduras, En la a espalda ver, Reina, ¿cuántos tipos de quemaduras hay? ¿Cuántos tipos de quemaduras hay, Reina? ¿Ah? ¿Cuántos tipos de quemaduras hay, Reina? O clases o tipos de quemadura. Reina. presente. Ya, pues te estoy preguntando, ¿cuántos tipos de quemaduras hay o existen? ¿Ah? ¿O cómo se clasifican las quemaduras? A ver, ¿quién sabe? Por 1 grado, 2 grados, 3 grados. Ya es de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. ¿Cuál de las tres es la de mayor peligro? Tercer grado. Tercer grado, exactamente. A ver, Sebastián. Sí, profesor. En las quemaduras de primer grado, ¿qué se produce? Se produce eso quemadura en las manos y necesitas poner agua fría. Ya, muy bien. Nicole, en quemaduras de segundo grado, ¿qué cosa, cómo se caracteriza una quemadura de segundo grado? Nicole. Nunca reventar las ampollas. Ya, exactamente. Se caracteriza por tener ampollas. Entonces, esas ampollas no las debemos reventar. Maricielo, ¿qué ocurre en una quemadura de tercer grado? Profesor. ¿Qué ocurre cuando hay una quemadura de tercer grado? ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo grave que ocurre ahí? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando es una quemadura de tercer grado? Rapidito, antes que se nos vaya el tiempo, para que puedan entrar a la clase que les toca. ¿Ah? Se produce destrucción de tejidos. ¿De tejidos? Destrucción de tejidos. A ver, una pregunta para todos. Cuando hay una quemadura, ¿se debe de colocar hielo encima de la herida? No. Sí. No se debe de colocar hielo, no se aplica hielo. Cuando se produce una quemadura y queda tela, o sea, la tela se junta con la piel, ¿se debe arrancar la tela? ¿Sí o no? No, tampoco. Nunca hacer eso. O sea, no despegar ropa o cualquier otra cosa de la piel. Eso lo tiene que hacer el médico. Te va a doler mucho. ¿Ya? Si no, te va a ver las estrellas, te va a dejar de ver. Por último, la intoxicación se produce por consumo de ¿qué cosa? ¿De alimentos sanos o no sanos? No sanos. Claro, hay alimentos que a veces están malogrados, ¿no? O también hay intoxicación por alcohol. Las personas que beben mucho alcohol a veces no están acostumbradas, algunos que no están Por acostumbrados. marisco también, profesor, sí. Por Sí. marisco. Con mariscos también. Hay personas que no comen, no es que la comida esté malograda, sino que a veces su organismo no está predispuesto para ese tipo de comidas. Entonces, se intoxican, ¿no? Se ponen feos. Así es. Unos que son alérgicos a las nueces. Exactamente, hay personas que son alérgicos a las nueces. Hay varios tipos de intoxicación, ¿no? También hay intoxicación por medicina. Por eso los médicos siempre les preguntan, cuando los niños van al médico, el médico les receta algún antibiótico, siempre les pregunta a la mamá
si eres alérgico o no a tal antibiótico, porque si no te puede producir una intoxicación también. ¿Ya? Ahí va. Y el botiquín debe contener. Por ejemplo, ¿para qué nos va a servir el esparadrapo? El esparadrapo, ¿para qué nos va a servir? ¿Ah? Para golpes. No. Para heridas. Ya, pero ¿qué cosa hacen las heridas? Lo sana. Lo sana. No sana. El esparadrapo es como Y de la una... curva. Es una tela que sirve... De clube. Es una tela que se pega. Heridas, profesor. Claro, cubre una gasa, una herida. Pero no es que va encima de la herida, sino tiene que ir abajo una gasa. Y encima va eso para sujetar esa gasa. ¿Para qué servirán las jeringas? Para inyectar. Para inyectar. Para inyectar. Ajá. ¿Para qué servirá el agua oxigenada? Para limpiarla. Limpiar las heridas, Desinfectar. correcto. ¿El termómetro para qué servirá? Para medir la fiebre. Ya. Para Algo que no está de acá, pero está de moda, o estuvo de moda hace tiempo. ¿El oxímetro para qué sirve? ¿Saben? Para respirar bien. Sí, para saber Para la respirar cantidad de oxígeno que tenemos en nuestro cuerpo. Profesor, para respirar bien. No, para saber la cantidad de oxígeno que tenemos en nuestro cuerpo. Eso se puso de moda cuando hubo las pandemias del COVID. Entonces, para saber si estamos bien de oxígeno, nos poníamos un aparatito y te decía la cantidad de oxígeno que había en él. Listo, entonces hasta acá terminamos. Voy a publicar unos 2 líneas más a lo que ustedes han escrito y lo voy a publicar en el grupo. ¿Ya? No se olviden, cuando vean el aviso en el grupo es porque ya está lista su práctica. ¿Ya? Okay. Entonces nos vemos el día viernes. Chao, profesor. Feliz